la de 3. Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Pues queridos amigos, queridos hermanos en la fe, hoy quiero hablar un tema importante porque es necesario que nosotros abandonemos toda falsa doctrina, toda falsa práctica, religión, costumbres, tradiciones de los hombres y no de Dios. Por eso es importante. El tema, hermano Rafa, ¿cuál es? Dice, caminando por medio de la fe. Y antes de eso voy a mencionar una cita bíblica que se encuentra en Mateo que dice, no todo el que me diga Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga su voluntad. Y después Pedro también le menciona, Señor, pero enséñanos bien esa enseñanza que tú nos das, esa parábola. Porque el mismo Señor Jesucristo les menciona a ellos, les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces eso nos enfrenta, nos confronta a todos, hermano, y a los que no, a usted, que todavía no son cristianos. Nos enfrenta, nos confronta a una realidad. Porque si vivimos en pecado, hermano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para poder ser hijo de Dios, porque ahorita aquí hice la pregunta, me dijeron que todos somos hijos de Dios. No, señores, eso es una gran mentira. No. El ser humano es creación de Dios a través de Adán y Eva. Pero los hijos de Dios obedecen a Dios a través de su palabra y se apartan de los pecados. Entonces, visitando otra vez el tema, caminemos por medio de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe absoluta y verdadera debe de tener respaldo en las Escrituras. Porque mucha gente la confunde, dice, yo tengo fe en el América. ¿Cómo vas a tener fe en un equipo que roba, que compra los árbitros, por ejemplo? Por favor, digo, perdón, ya me metí hasta. O tengo fe en el PRI, o en el PAN, o no sé, Morena, no sé. Pero si no hacen lo correcto, si roban, ¿cómo puedo yo manifestar? Fe es creer absolutamente en Dios. Porque como no lo veo, creo en lo que Él me enseña a través de la Escritura. ¿Sí me explico? Sí. Es importante que lo diga. Es importante que yo lo diga. Entonces, la fe nada más opera en la Biblia, en la palabra de Dios, en la relación con Dios. Nada más. Nada más. Lo demás son palabritas falsas. Entonces, eso. Dice el 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, traerá ¿qué? Pruebas. Lo que te he estado hablando. La fe te va a pasar a ti por pruebas. A ver si en realidad eres hijo de Dios. Hermano Raba, yo pequé, yo me tatué, yo drogué, yo fumo. ¿Puede perdonarme? Dios sí te perdona siempre y cuando ya dejes ese estilo de vida. ¿Sí me explico? Sí. Primera de Juan 1:9, que si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero si no te arrepientas, si no confiesas esto, vas a seguir en el engaño del diablo. Así no. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa justo? Justicia significa hacer lo correcto delante de Dios. Y si Dios te está diciendo que te da vida eterna, Él te lo va a cumplir, siempre y cuando tú obedezcas. El Señor Jesucristo murió por toda la humanidad en la cruz, recibiendo y soportando todos los pecados del hombre. Él los adquirió en la cruz, venció al enemigo, venció la muerte. ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó. Quiere decir que Jesús es Dios, que Él tiene poder sobre la muerte, mi amigo. Y así como Él tiene poder sobre la muerte y ascendió al cielo, al tercer día, está sentado a la diestra de Dios, entonces yo le creo a Cristo que Él me puede resucitar cuando yo deje este cuerpo de muerte, de carne. ¿Sí me explico?
Sí. Por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, no tenga dudas, sino que tenga vida eterna. ¿Ya ves? Esa es la confianza que yo tengo en Cristo. Aparte de que en la tierra lo aprendí, porque la palabra de Dios me hizo una nueva criatura, como está aquí atrás. Gloria a Dios. Aprendí a vivir correctamente, sin groserías, sin maldiciones, sin malos hábitos. ¿Ves? Y yo estoy dándome ya cuenta de que el dejarme guiar por Dios a través de la Biblia, todo ha sido bien. Que he tenido luchas, claro, porque aquí gobierna más el diablo que Dios. En el mundo sí. El padre de este mundo, dijo Jesús, es el diablo Satanás. Juan 14, Mateo capítulo 3, Juan capítulo 3. Entonces es importante que conozcamos esto nosotros. El verdadero cristiano consiste en una entrega absoluta a Cristo. Si tú no lo haces así, estás en una balanza donde te la estás jugando o Dios o el diablo. Así nada más. Te la estás jugando así. Ahora dice el capítulo 3 de Apocalipsis que a los tibios Dios los vomita. Por eso es importante que tú corrijas tu vida, que abandones tu pecado, que tú te aprendas de memoria Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y que tú confieses que Dios a Él lo levantó de entre los muertos, o sea, le das veracidad a esto, serás salvo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque con el corazón creemos para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya viste? Por eso necesito confesarlo. Sí, Señor, tú resucitaste y venciste a la muerte, Señor. Te creo. Y el Señor me va a llevar también a la vida eterna si obedezco completamente la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo sepamos para después nosotros determinar esto a través de un bautismo auténtico, no pagano como la Iglesia Católica lo enseña. Y por eso necesitamos conocer las Escrituras. El verdadero cristiano consiste en una entrega absoluta a Cristo. Ellos tendrán exigencias y demandas rigurosas. Por eso te decía yo, ¿verdad? Mira rápidamente Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice la Escritura así. 26 dice, Lucas 14:26, dice la Escritura, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto quiere decir, queridos hermanos, mire, ponga atención acá. Esto quiere decir que tú debes como el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento número 1? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Grábatelo bien, por sobre todas las cosas. Dios debe estar arriba de tu familia. Debe estar arriba de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo. Sí, Señor. Por eso Cristo lo está dejando aquí. Porque el que anda en doble ánimo, hermano, va a fracasar. Así nada más. Por eso Cristo lo está diciendo aquí. A mí me debes de poner en primer lugar. Y ya después dale valor a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, manténlos, trabaja. Es correcto. Pero primero tengo que servir al Señor. Porque Él es Dios, Él nos creó, Él es nuestro dueño. Y a Él le debemos obediencia. No nomás tomarlo como Dios y yo allá como vago errante. Eso no enseña la Escritura. Y luego en la segunda parte dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano Rafa, entonces, ¿qué significa la cruz? La cruz te va a llevar a persecuciones, vergüenza, abuso que el mundo cargó sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo. Esto hace la diferencia. Cargar la cruz significa obedecer a Dios totalmente. O sea, o haces la voluntad de Dios o la del mundo. Así nada más. En el capítulo número 3 de Mateo, Juan el Bautista les dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Ya está la puerta, el hacha a la raíz de los árboles, y todo aquel que no dé buen fruto, es decir, que no obedezca,
que no se vuelvan bien, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado y arrojado al fuego. Esto es decir, bajo el juicio se van a ir al infierno. Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo: te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Oiga, pero Nicodemo era un sabio, sí pues, pero ni eso le faltaba, ni eso ¿cómo se dice? Ni eso le valía. Él tenía que hacer esto. Nicodemo tenía que bautizarse, dejando sus pecados, aunque tuviera literatura y conociera la escritura antigua, es decir, el Antiguo Testamento, no lo salvaba. Él tenía que arrepentirse del rigor de sus pecados, recibir a Cristo Jesús, Romanos 10, 9 y 10, como Señor y Salvador, y convertirse, para que pueda tener vida eterna. ¿Sí me explico? Amén. Entonces es importante que lo sepamos, mis amigos, eso es bien importante. O sea, en esto, hermano, debemos de tener amor supremo por Cristo. Mateo 16, 24, dice la Escritura en la cita que sigue. 16, 24, dice así. Allí nos empieza a decir, aquí nos dice en esta cierta Mateo, sí, está bien, Mateo 16, 24. Ahí se encuentra la negación del yo, Mateo 16, 24. Caray, estoy en Lucas, perdónenme, estoy en otro libro con razón. Mateo 16, 24 dice así. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Ves? ¿Viste? Niéguese a sí mismo. Debes de entregarte totalmente a Cristo y depender de Él. Eso significa la fe verdadera puesta en Cristo. Totalmente, nada de que el 99%. Totalmente debes de poner tu confianza en Dios, para que surjan los milagros, las bendiciones de Dios. Porque si tú no haces esto correcto, no te va a funcionar. Porque le estás dejando el 1% a tu imaginación, a tu pensamiento y al diablo. En el capítulo número 3 de Mateo, Juan el Bautista, o más bien Cristo Jesús, Mateo capítulo 4, dice la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y le hizo pasar por estos 3 experiencias que Jesús pues lógicamente venció. Una, la gula, mi hermano, la comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante que lo sepas. La siguiente lo llevó a un lugar muy alto, dijo: aviéntate. Acabo Dios no va a permitir que te saquen la sangre ni nada de eso. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, no juguemos con esto. No lo pongamos a prueba. Dios es Dios. Y sé que Él va a responder si yo soy obediente. Sí, amén. Y la tercera tentación. El diablo lo llevó al cerro último, más alto, y le enseñó la gloria del mundo. Riquezas, fama, poder. Y le dijo: si te inclinas y me adoras, yo te voy a entregar todo. Oiga, entonces los tesoros son del diablo, sí. Adán y Eva lo perdieron por desobedecer a Dios cuando tomaron del árbol prohibido. Entonces ese poder malo, riquezas extremas y todo le pertenece a la tierra. Por eso Jesús le dijo: lárgate, Satanás, no tienes poder sobre mí. Y se fue, no pudo. Vinieron los ángeles y le sirvieron al Señor Jesús. Y esta prueba es la que tú vas a pasar. Porque si tú me dices: hermano Rafa, pero entonces las riquezas son malas, siempre y cuando no pongas primero las riquezas primero que a Dios. Y además el Señor por eso te dice, y también lo vemos aquí en las citas bíblicas: haz tesoros en el cielo, donde los rateros no entran, los ladrones. Debes de trabajar aquí en la tierra para que tengas el sustento. Dios te va a bendecir, tengas lo necesario, Dios, pero no pienses en las riquezas, porque esas no te las vas a llevar. Luego hasta se andan peleando por las herencias. Dice el Señor: no, yo te voy a proveer lo que tú necesitas, no más. ¿Por qué? Porque las riquezas te pueden perder, mi amigo. Las riquezas malas te pueden perder.
Por eso nosotros vemos también en otra cita bíblica, por el tiempo le voy a dar rapidez, otra cita bíblica que se encuentra es Lucas 18, 22 a 30, donde nos habla del hijo del joven rico. Dice así, o sea, la escritura, entra el panorama, la escritura, está un joven, entonces llega más o menos entre 25 años por ahí, llega con Jesús y le dice: Señor, ¿qué puedo yo hacer para poder tener vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice: pues cumple los mandamientos de Dios para que tú puedas tener vida eterna. No, Señor, pues yo desde chiquillo los he cumplido. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. A Jesús le digo: muy bien, perfecto, muy bien. Mira, para que seas enteramente perfecto y entres de volantín ping-pong, bueno, así lo dice pues la escritura, para que entres de volada a tener vida eterna, nada más una cosa te falta. Sí, Señor, dime cuál. Vende tus cosas, dásela a los pobres, ven y sígueme. ¿Cuál fue la cara de aquel? Se entristeció. ¿Por qué? Porque era rico. Y porque sus ojos, su ambición y su mira estaban en la riqueza. A lo cual el Señor Jesucristo, respondiendo a sus discípulos, les dijo: ya ven, es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja a que un rico entre al cielo. ¿Ves? Por eso nosotros no debemos de poner nuestra atención en la riqueza, mi hermano. Jamás. Dios Él te va a dar lo necesario para que tú vivas. Mateo 7, 7, 8 y 9. Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Por eso les digo, apréndanse el Salmo 23, el 91, el 37, es importante para conocer la verdad y ser libres. Pero no andemos como ese rico. Ese rico prefirió retirarse, es decir, prefirió mejor sus riquezas que se iban a quedar en la tierra y se perdió de la vida eterna. O sea, el rico se murió y le heredó todo aquello. Ahí está. Pero lo malo es, ¿a dónde se fue? Al infierno. Así se lo dijo en el Lucas 16, del 19 al 31, en la otra experiencia del rico y Lázaro. Porque de esto llegamos encuerados y así nos vamos. No te van a echar tus millones a la caja, mi hermano. No, nada de eso. Ni tu carro, ni tu esclavota de oro, nada. Nada puedes sacar de este mundo. Nada. Y eso es lo que debemos nosotros de meditar. Debemos de poner nuestra mira en el cielo, en la herencia que Dios nos ha dado, en hacer riqueza, pero allá. Oiga, hermano, entonces aquí ¿qué debo de hacer? Trabaja. Si eres casado, trabaja, mantén a tu familia, dale lo necesario y hasta ahí. Pero no pongas tus ojos jamás en la riqueza. O sea, ¿sí me explico? Sí. ¿Mandé? Sí. La negación del yo no es lo mismo que la abnegación. Esto último significa privarse de algunas, digamos, comidas, placeres o posesiones. Y la negación es una sumisión completa al señorío de Cristo. O sea, Dios, lo mismo el Señor Jesucristo lo enseña, y lo mismo lo dice el apóstol Pablo. Dice: todo te es legal, pero no todo te conviene. Entonces, yo sé que puedo comer, pero no excesos, mi hermano. Por favor, esto trae la gula, un problema. Dios no te va a prohibir esto, no. Tú lo debes de entender, que Dios no te está prohibiendo. Dios lo que quiere es que tú tengas sabiduría, con perdón de la frase, para que nadie te lave el coco. Para que tú determines qué estilo de vida quieres tener y que no pongas tu mira en ningún hombre, llámese cura, sacerdote, pastor. ¿Sí me explico? Jeremías 17:5, maldito el hombre que cree en el hombre. Por eso en Juan 14:6 el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y soy la vida.
y nadie va al Padre si no es a través de mí. No te duermas, mi hermano, porque si no se te pierde la bendición. Pues por eso es importante de que nosotros aprendamos todo esto. Entonces, la negación es que tú dejes todos los delitos y pecados para que tengas un nuevo gobierno en Cristo Jesús. Y Él te disciplina, te ordena y te dé la bendición de que bonito. Pero la abnegación es donde ya, ay, es que ahí prohíben eso. No se prohíbe. No, porque tú tienes que tomar la decisión final. Por eso dice, para que todo aquel que en Jesucristo crea. Muchos no van a creer, y lo que menos Dios hace, o Cristo, es obligar a la gente. Cristo, no creas que va a estar con un látigo. ¡Órale! No, el que quiera. El que no, pues va a venir un juicio. Y el que no obedeció, infierno. Y el que obedeció, vida eterna. Así tan sencillo. Así nomás. Por eso no tengo que pelear contigo, mi Cristo. Habló muy claro. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él, Juan 8, 30, 31 y 32. Y les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Ya viste? O sea, la verdad impuesta en la Biblia es una manera correcta de vivir, que no te duermas espiritualmente, que revivas espiritualmente y que le hagas caso a Cristo, no a las religiones, a ninguna, sino que le hagas caso a Dios a través de su palabra. Esa es la clave. Por eso tú debes de estar preparado al 100% en Cristo, aumentando tu fe y la confianza en Él, para que tú puedas triunfar y puedas tener vida eterna. Lo dice el capítulo 22 de Apocalipsis, lo dice allí la Escritura. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis, dice lo siguiente, dice la palabra bendita de Dios, dice así, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto a recompensar a aquel que hizo mi voluntad. Pero fíjate lo que dice el número 7, el 21, 7 y 8, perdón. El que venciere, ¿qué? El pecado. El que venciere, escuche, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, aquí viene lo que también te tengo que decir. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Alégame. No más te voy a decir dos grupos: cobardes y mentirosos. Hermano, ¿quiénes son esos? Los que no aceptan la palabra de Dios, que son rebeldes, que hacen lo contrario de lo que Dios dice. Esos son los cobardes, los mentirosos, los que no creen lo que te estoy diciendo. Ay, no, eso no es cierto, lo que dice el pastor Rama no es cierto. Ah, no, te estoy dando cita bíblica, no me lo inventé yo. Esos son los cobardes y también mentirosos. Y esos van a ser castigados en el infierno. Así nada más. Entonces, es importante que nosotros, queridos amigos, comprendamos el plan de Dios para poder crecer y avanzar en la fe. La fe debe tener, ya lo dije yo, respuesta a través de las Escrituras. Por eso es importante que tú le eches ganas, que te aprendas la palabra, que te prepares. Segunda de Timoteo, voy a buscar esa cita bíblica para ya ir aterrizando por ahí. Segunda de Timoteo 3:16 dice la Escritura así. Dice así la segunda carta de Timoteo 3:16, mire, ya la tengo aquí. Dice, antes te voy a advertir esto, dice en el 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ya ves, aborrecedores de Dios, porque Dios es bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. ¿A estos qué? Evita. ¿Ya viste? Por eso debes de prepararte, porque si no, ¿cómo vas a detectar la mentira en la persona? ¿Cómo vas a detectar tú el diablo en una persona si tú no sabes? Y luego fíjate lo que dice en el número 10. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres, fíjate, y los engañadores irán ¿qué? De mal en peor, engañando y también siendo engañados. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido de la Biblia, desde luego, de la enseñanza bíblica, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. La salvación por medio de ¿qué? De la fe. Confianza en Cristo a través de su palabra. Ahí está el Evangelio de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La enseñanza de Cristo absoluta. Y luego dice en seguidito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Mucha gente entra en la contienda de, no, es que la Biblia fue hecha por hombres, ya lo he dicho. Sí, pues, esta la hicieron en una imprenta, pero lo que está dentro es inspiración de Dios. Es palabra de Dios lo que está escrito aquí, con letras, mensaje. Y allí es donde el diablo los hace mentirosos allí. No, ese libro fue hecho por hombres, sí, ya lo sé. El hombre utilizó el papel, la tinta, la imprenta, ya lo sé. Pero lo que está escrito aquí en la enseñanza viene de Dios. Amén. ¿Sí me explico? Sí. Es lo que usted debe de entender. Entonces la absoluta confianza en Dios debe ser a través de la fe, pero la confianza total a través de la Escritura. Por eso Jesús les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué? Si no obedecen lo que yo les digo. Yo les digo que no fumen, que no digan groserías, que no tomen, que no se tatúen, y ustedes no sean rebeldes, y ustedes siguen haciendo lo mismo. Entonces no se digan hijos de Dios. No se digan, soy una nueva criatura en Cristo cuando no lo son. Sea honesto con Dios, porque eso sería hipocresía, amigo. Eso sería mentira, falsedad. Y eso a usted no le ayuda. Usted confróntese con la verdad para que usted pueda entender esto. Y si quiere usted tener vida eterna, entrega tu vida a Cristo. Esa es la clave de Romanos 19 y 10. Entrega tu vida a Cristo Jesús si tú quieres. No te va a forzar Dios. Es decisión personal. Pero esa es la clave. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea y obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y por eso debes de tener una decisión, mi amigo. Dejar el pecado, entregarle la vida a Cristo y obedecerlo. Y tienes que discipularte correctamente para que tú después tomes la decisión de tener una nueva naturaleza a través del bautismo bíblico, no religioso. Marcos 16, con esto casi termino ya. Oiga, hermano Rafa, ¿qué dice esa cita bíblica? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere, ¿en qué? En la palabra de Dios, en la enseñanza, en la doctrina espiritual, donde no se vende el hombre. Y las religiones todas sí le venden de su cosecha. La Biblia no te dice que bautice niños, no te dice que le digas a aquel papa, o cardenal, o monjas, no te dice que te tomes la oblea, o sea, la hostia, no te dice que te persines, ni que le reces a la Guadalupe. La Biblia no te dice eso, es mentira de la religión. Por eso debes de estar preparado para que no te engañen. Debes de entender esto, mi amigo, amigos que me ven.
Compartan este sencillo video para que la gente aprenda a conocer la verdad y sea libre. Entonces, por eso, como lo dice aquí Timoteo, la Biblia te va a corregir, te va a enseñar, te va a redarguir a vivir bien para la gloria de Cristo Jesús, y cuando te separes del cuerpo, tengas vida eterna. Ese es el regalo de Dios para los obedientes, lo que hacen la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.